Bienvenidos al último bloque de Referente Jurídico. Continuamos en esta interesantísima conversación con el doctor Miguel Polaino Orts, profesor de Derecho Penal de la Universidad Hispalense, Universidad de Sevilla, España. Miguel, el profesor Jacobs enseña que no todas las personas que cometen delitos son necesariamente iguales. De hecho, no lo son, por los efectos que se produce, porque hay quienes cometen alguna forma ilícita en su proceder, se les aplica una sanción y luego podemos tener, socialmente hablando, la seguridad cognitiva de que no va a volver a incurrir nuevamente en ningún otro tipo de delito, ¿no? Es decir, estamos frente a una conducta a la que podríamos llamarlo, como lo hace Jacobs, un desliz reparador. Pero hay otro tipo de delincuentes que hacen del delito una forma de vida, es decir, aquellos que, por más sanción que se le ponga, ¿no?, son los que permanentemente reinciden en la comisión de delitos que ya no son simple y llanamente acciones aisladas, sino que con la frecuencia de sus acciones y lo casi comunitario de sus hordas delictivas, termina desestabilizando el orden jurídico y también el orden social. Razón por la cual entonces el derecho penal tiene que ser comprendido en dos dimensiones. Uno, un derecho penal llamado del ciudadano, que tiene que aplicarse a ese que por alguna circunstancia comete un delito, el desliz reparador, y luego de la sanción ya no volverá a cometer, y otro, un derecho penal mucho más fuerte, mucho más rígido, que debe aplicarse a estos otros que han hecho del delito una forma de vida, es decir, el derecho penal del enemigo. ¿Cómo entiendes esta relación dialéctica entre estas dos dimensiones del derecho penal según Jacobs? Bueno, se trata de un tema sin duda fundamental al que yo he dedicado pues algún estudio primero, ¿no?, mi tesis doctoral precisamente a esta materia, en un momento en que nadie o muy pocas personas, ¿no?, pues habían abordado este estudio, ¿no?, el estudio de esta materia, que después fue pues tratado por una gran cantidad de penalistas en todo el mundo. El profesor Jacobs acuñó este concepto en el año 1985, hace ahora 32 años, en el marco de una conferencia pronunciada en la Universidad de Frankfurt, precisamente sobre el tema de la criminalización anticipada, criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. En 1985. 85, sí. Hace 35 años. Pero aunque Jacobs acuñara el concepto en ese momento, él con su capacidad de identificación y de nominación, ¿no?, tan precisa, característica en él, aunque él acuñara ese concepto, realmente el contenido de la problemática a lo que se refiere el derecho penal del enemigo existe desde tiempo inmemorial, que se reduce a una pregunta: ¿cómo puede hacer, qué puede hacer el Estado de Derecho? ¿Cómo puede tratar el Estado de Derecho a un sujeto que no solamente no ofrece la mínima seguridad de respeto de los derechos fundamentales de los demás, sino que además le hace permanentemente la contra? Como tú dices, hace de la delincuencia su modo de vida, desestabiliza permanentemente pues, el Estado de Derecho. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de narcotraficantes, terroristas. Así es, ¿eh? ¿No? Así es. Existen, digamos, diversas manifestaciones fenomenológicas de esa enemistad, ¿no? Pero bueno, las que tú has mencionado sin duda pues son algunas de las más evidentes. ¿Qué puede hacer el Estado de Derecho frente a este sujeto que no solamente no respeta las reglas del juego democrático, sino que le hace la contra permanente, le hace el jaque mate permanente al Estado? Este problema existe desde tiempo inmemorial y sin duda existe un debate también muy interesante en la filosofía, ¿no? Yo en mi libro de Derecho Penal del Enemigo, y algún otro autores también, pero en mi libro de Derecho Penal del Enemigo, publicado también aquí en el Perú en un par de ocasiones, también hacía un recorrido histórico filosófico de varios siglos, precisamente analizando el tratamiento que muchos de estos filósofos ofrecían sobre la materia. Así es. Bien, la base fundamental de esta explicación es concebir, como todos los conceptos jurídicos, el concepto de persona y su concepto antitético, el de enemigo, como conceptos normativos. No son conceptos religiosos, no son conceptos sociológicos. Puramente sociológicos, son conceptos, digamos, normativos, de una base sociológica, pero conceptos puramente normativos. No son políticos, por tanto, la comparación con ese enemigo, enemigo de Carl Schmitt es francamente desacertada, ¿no? Se trata de un concepto normativo. Persona en derecho, como dicen los alemanes, Rechtsperson, persona en derecho, persona, es sinónimo de ciudadano. Es el sujeto de cuyo comportamiento se desprende
desprende ciudadanía, se desprende civilidad. Esto era efectivamente el concepto romano de ciudadano. El cives era el que podía, o el cives era el que podía habitar en la civitas, era el sujeto que Roma le permitía, le daba la nacionalidad romana y le permitía vivir en Roma precisamente porque ofrecía civilidad. Existían otros sujetos que no tenían ese privilegio, que no tenían el derecho a habitar en el imperio, a no habitar en Roma. Eran los hostis, los inimicus, etcétera, etcétera. Bien, en este caso entonces la persona se hace acreedor a un tratamiento de ciudadano en la medida en que respeta los derechos de los demás. También lo resaltó esto, por ejemplo, el filósofo Hegel, que ya citamos al inicio de esta conversación. En el año 1820-21, Hegel, en su fundamento de filosofía del derecho, decía: el mandato jurídico es sé persona y respeta a los demás como personas. Si no sonara un poco, digamos, ampuloso, podríamos decir que esos dos términos que Hegel expone, sé persona y respeta a los demás como persona, son dos términos, digamos, complementarios, incluso sinónimos. Sé persona, o lo que es lo mismo, respeta a los demás como personas. Por tanto, se trata de un concepto bidireccional. Ser persona significa respetar los derechos de los demás. Uno es destinatario de normas jurídicas, pero también en la medida en que yo adecuo mi comportamiento a la norma jurídica y, por tanto, respetando los derechos fundamentales de los demás, me estoy comportando como persona. El enemigo es el concepto contrario. El enemigo es el sujeto delincuente de cuyo comportamiento criminal se desprende una falta de respeto permanente de los derechos de los demás. ¿Qué significa entonces derecho penal del enemigo? En ocasiones es necesario que el derecho penal del enemigo incremente el plus de aseguramiento para neutralizar el peligro que el sujeto representa con su conducta criminal. Pues bien, el derecho penal del enemigo es el plus de aseguramiento normativo necesario para neutralizar el plus de peligrosidad que demuestran determinados sujetos en sus conductas criminales. ¿Cómo se manifiesta materialmente hablando ese plus? ¿A través de sanciones más drásticas, a través del adelantamiento de las barreras de punibilidad, digamos, penalizando los actos preparatorios? ¿Cómo se logra eso? Existen determinados indicios de enemistad, ¿no? Un indicio sin duda es, por ejemplo, el de la habitualidad delictiva. El sujeto que se convierte pues, en un delincuente habitual o reincidente está demostrando una mayor capacidad de incidencia frente a la norma jurídica y de afectación de derechos fundamentales que el primo delincuente, por ejemplo. Aquí en el Perú se planteó un debate interesante hace varios años. Hubo un colegio de abogados del Cono Norte de Lima presentó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la regulación que contenía el Código Penal peruano sobre las figuras de la reincidencia y la habitualidad. Esto pues dio lugar a una sentencia conocida del Tribunal Constitucional del Perú que yo comenté en una revista entonces y que me pareció curiosa en el siguiente aspecto. La sentencia del Tribunal Constitucional decía que el derecho penal del enemigo era propio de las dictaduras y que no se podía aceptar en el Estado de Derecho. Pero después, al analizar el contenido de regulación material que se contenía y se contiene en el Código Penal del Perú de esas dos figuras, reincidencia y habitualidad, decía que eran perfectamente acorde a los principios constitucionales del derecho penal. No se infringía el principio ne bis in idem, no se infringía el principio de culpabilidad, no se infringía el principio de responsabilidad por el hecho, no se infringía el principio de culpabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, se trataba, por tanto, de dos figuras que tenían una regulación que era plenamente acorde al derecho penal. Yo concluí en ese comentario afirmando que el Tribunal Constitucional del Perú había declarado formalmente como ilegítimo lo que materialmente declaraba como legítimo. Es decir, decía formalmente el derecho penal del enemigo es ilegítimo, pero materialmente estas normas son perfectamente acordes y las queremos. Pues bien, Etiquettenschwindel, ¿no?, que dirían los alemanes, fraude de etiquetas. Esto es, señoras y señores, derecho penal del enemigo. Esas normas son derecho penal del enemigo. Por tanto, tenemos que saber qué significa eso. Se trata de un tratamiento más asegurativo, de un tratamiento más contundente. Ello tiene que tener un fundamento. Solamente se puede aplicar en algunos casos extraordinariamente restrictivos, pero se tiene que aplicar, se tiene que saber qué es eso, se tiene que saber
saber que tiene uno, digamos, una bomba de relojería en las manos. Si no le llamamos bomba de relojería, si no somos conscientes del peligro que esa norma puede entrañar, entonces corre el riesgo de que evidentemente toda la normativa, todo el derecho penal se contamine de este tratamiento más asegurativo. Y por tanto, y paradójicamente diciendo que no queremos derecho penal del enemigo, que es propio de la dictadura. Esto sucede también en España a propósito, por ejemplo, de la figura del feminicidio. No existe esa figura, pero es equiparable. Y aquí también existe la misma figura. En el libro que tú acabas de publicar, querido Luis, se contiene también te haces eco de esta discusión, y también existe pues alguna idea interesante en este mismo sentido. Yo quería resaltar el hecho de que la doctrina que tú has desarrollado y que has publicado aquí en el Perú a través de textos como, por ejemplo, Derecho Penal del Enemigo, Desmitificando un mito, que salió a la luz el año 2006 y que leímos con mucho fervor, y luego vinieron otros libros más, fueron de hecho tomados por el Poder Judicial peruano para elaborar, entre otros varios casos, la sentencia que terminó condenando, por ejemplo, para alegría y gloria del Perú, a Abimael Guzmán. Así es, así es. Conocí yo además en esa época justo al magistrado que me dictó esa sentencia, que el presidente del tribunal que presidió pues, bueno, pues ese caso, ¿no? Que es el doctor Pablo Talavera, con quien después pues, me ha unido pues, una relación no solamente profesional, sino también de amistad. Pero lo conocí precisamente a propósito de ese caso. Y en efecto me había citado en esa sentencia algunas de mis consideraciones. Y te voy a contar una pequeña cosa también, que no lo tengo aún, digamos, a vanagloria, pero en todo caso es un hecho objetivo. En mis afanes bibliófilos, ¿no? Que tú conoces bien, ¿no? Yo siempre utilizo pues mucho parte del tiempo de visita a un país, no solamente pues para conocer, para visitar a los amigos, para dar alguna conferencia, sino para también disfrutar de las cuestiones culturales, ¿no? Y Perú sin duda es un gran país de un grandísimo atractivo en este sentido, ¿no? Cultural, antropológica, literariamente, que me interesa tanto pues la literatura, como tú sabes, pues también en mis corredurías bibliófilas, ¿no? Por este país alcancé una vez, me hicieron llegar un libro precisamente del autor de este señor, ¿no? Que tú acabas de mencionar, Abimael Guzmán, que se llamaba De puño y letra, y que se contenía pues una serie de alegatos, ¿no? De puño y letra realmente, que después se transcribían también pues en la versión mecanografiada, que él había utilizado pues para su propia defensa personal, y me llamó la atención que también él había utilizado bibliografía jurídica, técnica específica de diversos autores, entre los que yo también me encontraba. Pero para atacarte, en realidad, porque hemos sido testigos nosotros que en algunos foros académicos donde han habido infiltraciones de esta naturaleza, se ha acusado, y como es lógico esperar, ¿no? La aplicación de un modelo y esquema de derecho penal de esta naturaleza no va a ser bienvenido por quien lo recibe, definitivamente. Bueno, pero te preciso, ¿no? Luis, que para atacarme a mí propiamente no, para atacar en todo caso a la justicia. A la justicia, ¿no? Para ser más precisos. Así es. Pero lo importante de este asunto es que ello da cuenta de que el derecho penal del enemigo finalmente sí termina fortaleciendo el sistema democrático y el Estado de Derecho. Esa es mi idea. Yo lo que he resaltado es que las críticas que se han hecho al derecho penal del enemigo, diciendo que es equiparado al derecho penal dictatorial, de época nazi o de cualquier otra dictadura, realmente suponen un desconocimiento profundo de qué significa el derecho penal del enemigo en la actualidad, y también un desconocimiento profundo de la dinámica de la democracia, de la dinámica de la dictadura. Y de la historia y de la política. Realmente en la actualidad existen en los códigos penales de nuestros países democráticos, existen algunas normas que realmente debieran utilizarse de manera muy restrictiva, que son normas de derecho penal del enemigo. La pregunta que hay que hacerse es una pregunta que afecta a la ratio. ¿Por qué razón existe esta norma en el Estado de Derecho y qué función cumple? ¿Cuál es la función? Se relaciona con el concepto de función. ¿Por qué existe esa norma en el Estado de Derecho? Y debe existir en ese supuesto. Entonces, evidentemente existen una serie de normas que yo llamo núcleo duro del derecho penal del enemigo, algunos delitos
de posesión o de tenencia, las formas organizadas de comisión delictiva, los delitos de organización delictiva, que también se le llaman desde el punto de vista criminológico, pues criminalidad organizada, y también algunas medidas de seguridad, como por ejemplo el alejamiento. Estas medidas de núcleo duro del derecho penal del enemigo, aplicadas de manera restrictiva, pero aplicadas en todos los ordenamientos del mundo, democráticos del mundo, no solamente no suponen un desdoro del Estado de Derecho, sino que suponen una fundamentación y una protección del Estado de Derecho. O dicho sea de otra forma, si no existieran en nuestros ordenamientos jurídicos estas normas universalmente aceptadas en la actualidad en todos los Estados democráticos, el Estado de Derecho se iría a pique. De manera que estas normas restrictivamente aplicadas, como resalta el funcionalismo, cumplen una función de estabilización, de protección del Estado de Derecho y de la democracia. ¿Puede decirse que el derecho penal del enemigo es el futuro del derecho penal? Bueno, sería mucho más afirmar eso. En todo caso, se convertiría en el futuro del derecho penal si los críticos persisten en su idea, en su intento de desconocer que eso es derecho penal del enemigo, porque con esa actitud están favoreciendo que se difunda más el derecho penal del enemigo. No llamando a las cosas por su nombre, están favoreciendo que se difunda mal. Yo creo que el funcionalismo ha contenido en su fundamentación una labor de contención, una función de contención extraordinaria, diciendo que hay que llamar a las cosas por su nombre, esas normas realmente existen, deben existir en casos muy concretos, muy limitados, y curiosamente los críticos de derecho penal del enemigo sostienen que el derecho penal del enemigo formalmente es ilegítimo, pero después sostienen en la práctica muchas más normas más restrictivas que las que propone y que las que realmente puede defender, puede llegar a defender el funcionalismo. Paradójicamente. Habría que parafrasear aquí a Camilo José Cela, ¿no? Con ese autor agradecimiento de culto tuyo y mío, ¿no? Así es, ¿no? Gracias a mis enemigos que me han permitido justamente... Sí, una de las ediciones de su primera obra, La familia de Pascual Duarte, dedico esta edición a mis enemigos que tanto me han ayudado en mi carrera. No diré yo tanto eso, yo no lo suscribo, pero en todo caso eras una... Pero me gusta más otra frase de Cela, que también de esa obra, de esas obras suyas primeras, ¿no? Que fueron, catalogadas, término que él rechazaba tajantemente como tremendismo, ¿no? Y en una de sus obras me decía una frase que a mí también me subyugaba y me llamaba la atención siempre de manera especialmente intensa, que era: pido a mis lectores encarecidamente perdón por disfrazar de crueldad la ternura. Bueno, excelente. El ejercicio del cinismo. Por cierto, que lo incorporo un estudio sobre Cela en un próximo libro que quiero publicar dentro de poco, que se va a llamar Deo volente, ¿no? Como decían los clásicos, ¿no? Si Dios quiere, las normas y las letras. Es un conjunto de estudios de derecho penal y literatura. Empiezo en Cervantes y termino en algún autor más moderno, y también ahí entre esos autores, entre esos estudios, ¿no? que realizo, está también Camilo José Cela. Excelente. Bueno, para terminar, has venido tú convocado por la Academia de la Magistratura como parte de los actos celebratorios del 23º aniversario de su creación constitucional. Has estado viajando por diversas ciudades del país. ¿Qué tal la experiencia en esta oportunidad? Bueno, ya estás 3 semanas en el Perú. Efectivamente, conozco el Perú desde hace ya muchos años, más de 10, 13, 14 años. En todo este tiempo he admirado, como tú sabes, pues mucho este país. Desde el punto de vista profesional, creo que aquí hay excelentes juristas, excelentes penalistas, de los mejores de toda Latinoamérica, y he dicho por escrito y oralmente en repetidas ocasiones que el nivel dogmático que yo he observado en el Perú en ningún caso tiene que desmerecer nada de la más depurada técnica de la dogmática alemana de la actualidad, ni de la dogmática española de la actualidad. Aquí existen excelentes penalistas, con muchos de los cuales me precio, además, en tener una amistad íntima, y tú eres uno de ellos, ¿no? Muchas gracias. Entonces el país me es especialmente atractivo. Además me es atractivo por muchos otros motivos, por una cuestión, ya lo he dicho antes, cultural, antropológica, literaria, ¿no? Desde Ricardo Palma, ¿no? O César Vallejo, una cumbre de la literatura, de la poesía universal, ¿no? Sin duda, o Ciro Alegría, o Arguedas, hasta llegar pues en los autores más recientes, Vargas Llosa, a quien he podido saludar incluso personalmente en alguna ocasión, y otros autores más recientes también, Bryce Echenique, hasta Alonso Cueto, en fin, diferentes autores que me interesan
interesan mucho, pues me es especialmente atractivo este país. Hace varios años tú me invitaste, cuando fuiste gerente de la Escuela del Ministerio Público, tuviste la generosidad de incluir mi nombre para realizar un tour de una gira de conferencias en diferentes ciudades, en Huaraz, en Huánuco, en Iquitos, en Pucallpa, en diferentes ciudades que yo algunas de ellas no conocía. Ahora, pues la Academia de la Magistratura, que ya surgió pues con el presidente anterior, el doctor Josué Pariona, con el presidente actual, el doctor Gonzalo Chávarri, y con pues, mis queridos amigos Ernesto Lechuga y tú mismo, pues habéis tenido la generosidad de invitarme pues para realizar pues unas conferencias, una rueda, digamos, de conferencias en diferentes ciudades. Algunas de ellas especialmente atractivas, que me han causado pues gran sorpresa porque no las conocía, por ejemplo Abancay o por ejemplo Puerto Maldonado, y otras pues son ciudades ya clásicas, bellísimas, Arequipa, Cuzco, Chimbote, Trujillo, Cajamarca, ¿no? De manera que ha sido, y Puno, Juliaca también, sin olvidar, ¿no? De manera que ha sido especialmente gratificante, sí. Me estoy agradecido, sin duda, pues a la Academia de la Magistratura, a mis anfitriones, ¿no? Pues a ti, sin duda, ¿no? Porque te has preocupado mucho de del buen curso, ¿no? De mi estancia aquí, y espero que haya sido provechoso también para las personas que han participado en estas capacitaciones en provincia. Sin duda. Albergaría, pues, la felicidad, ¿no? Si realmente hubiera sido así. Sin duda, plenamente satisfechos con la colaboración que nos has dado a la Academia de la Magistratura, y definitivamente nuestros magistrados, jueces y fiscales de todas las ciudades donde has estado presente inclusive Lima, han sido los verdaderos ganadores de todo este proceso de celebración del 23º aniversario de creación constitucional de la Academia de la Magistratura, con tu presencia. Muchísimas gracias, querido Miguel, en nombre de la Academia de la Magistratura. Esperamos tenerte prontamente otra vez en el Perú para poder seguir realizando las tareas que tanto nos gustan y que tienen que ver con la Academia y el derecho penal. Nada, muchas gracias a la Academia de la Magistratura, y muchas gracias también a ti por invitarme a participar en este programa, cuyo título me viene bastante ancho, eso de referente jurídico, pero bueno, es una satisfacción siempre compartir un rato de conversación contigo, y bueno, esperemos que realmente nos veamos no tardando. Para mí sería y será un placer de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Ha sido la voz y presencia del extraordinario jurista español Miguel Polaino Ors, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, uno de los más lúcidos pensadores, juristas y literatos también del mundo contemporáneo en Iberoamérica. Y de esta manera llegamos al punto final con referente jurídico en nombre de el fiscal supremo, doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Agradecemos a todos por vuestra teleaudiencia y, por supuesto, nuestra gratitud sempiterna al Jurado Nacional de Elecciones TV, que nos permite semana a semana llegar hasta vuestros hogares. Con ustedes será hasta la próxima edición de Referente Jurídico. Permiso.